Ahora sí, buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Ahora sí, un saludo especial para todos. Qué bendición tenerlos a ustedes conectados. Entonces, no voy a repetir lo que estaba diciendo antes, pero bueno, ya usted sabe que es bienvenido a esta santa convocación. Algo sí de lo que estaba mencionando antes, y es que no es un llamado del hombre, no es un llamado pastoral, no es un llamado de carne y hueso, sino que es un llamado del eterno Dios que está establecido en su bendita palabra. Hoy es un día especial. Hoy se conoce con el nombre de Yom Kippurín, del día de las expiaciones, y damos gracias al eterno Dios porque usted ha entendido a la perfección lo que el Señor nos ha venido hablando desde meses atrás, y es la importancia de guardar sus preciosos mandamientos. El Señor dijo: si me aman, guarden mi mandamiento. Y el apóstol Pablo también el apóstol Juan, excúseme, también nos enseña que sus mandamientos no son gravosos, eso contrario a lo que algunas personas enseñan, diciendo que ay, es una carga imposible de llevar. Entonces, en ese momento yo haría un alto en el camino y diría, bueno, ¿a quién le hago más caso? ¿Al apóstol Juan o a la persona que dice que es una carga difícil de llevar? Entonces, sean todos ustedes bienvenidos a esta santa convocación, porque realmente, si le ponemos el sentido bíblico, esto sí es una santa convocación. Un saludo especial también para las personas que sé y estoy absolutamente segura que posteriormente van a ver esta enseñanza a través del canal de YouTube, y si es de bendición, usted puede compartirla también a las demás personas. Pero también quiero dar un saludo especial a quienes se están conectando desde que inició la pandemia por celular. A ellas también un abrazo enorme, y vamos a iniciar después de este tiempo de alabanza, después de este tiempo de adoración, que sea el Señor añadiendo bendición a su santa palabra. Amén. Entonces, Yom Kippurín es una celebración especial y la vamos a entender, vamos a intentar entenderla en este tiempo. Imagínense que mientras yo estaba desarrollando el mensaje me tocó sacar muchas cosas y yo decía, esto me toca resumirlo, esto nos toca verlo después, porque realmente lo que hay que aprender es grande, lo que hay que aprender es muchísimo. Pero entonces estaba orando al Señor también, y yo creo que lo que vamos a ver hoy es lo que necesitamos escuchar para este inicio, porque hoy es el inicio, continúa mañana hasta la caída del sol, como lo vamos a ver ahorita. Usted no se afane si de pronto al comienzo no entiende. ¿Cómo iniciamos esta celebración? Como iniciamos todas las celebraciones, con el sonido del shofar, cosa que ya hicimos nosotros anteriormente. Ahora, es un tiempo especial, es un tiempo de reconciliarnos con el Señor, es un tiempo para entender, amada congregación, que no existe absolutamente un solo pecado el cual el Señor no pueda cubrir, el cual el Señor no pueda perdonar, y que como lo orábamos en la administración de la alabanza, tampoco existe una sola ofensa que nosotros no podamos perdonar, porque justamente esta fecha es para ello. Aquellos eventos, aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellas personas que probablemente nosotros no hemos podido perdonar, porque es que entre otras cosas somos seres humanos. Entre otras cosas, a nosotros nos duele cuando nos hieren, o si no, cuando usted se machuca un dedo no le duele. Pues claro que le duele, y entre más pesado es el golpe, pues le duele mucho más. Pues figúrese usted, cuando usted le maltratan, le hieren el corazón y el alma, ¿le duele o no le duele? Claro que le duele, pero no es excusa para que nosotros no sanemos y para que nosotros no perdonemos. Y justamente de eso se trata este Yom Kippurín, este día de las expiaciones. También se le conoce como el día del cara a cara, porque recuerde usted que únicamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo, una vez al año, y esa vez al año justamente es un día como hoy, un Yom Kippurín. Hoy es el día del perdón entonces, y es una gran celebración, es una preciosa celebración. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación? Hoy vamos a revisar varios textos, ¿listo? Porque nosotros necesitamos saber en qué cimientos estamos parados. Nosotros, yo siempre lo digo, necesitamos saber por qué hacemos lo que hacemos. Usted necesita saber
saber por qué cree lo que cree, si realmente es porque está en la escritura o porque escuchó que alguien lo hacía. Entonces vamos a ser lo más bíblicos posible, creo yo, que como hemos tratado de hacerlo desde hace mucho tiempo atrás. Lo primero que vamos a ver entonces es en dónde está consignado el mandamiento, entendiendo lo que le dije anteriormente, y es que vamos a revisar varios versículos. Amén. Váyase por favor a Levítico 23. En Levítico 23 está todo lo que tiene que ver con estas santas convocaciones. Levítico 23, versículo 27. Ahora, de pronto, si usted hasta ahora está viendo las enseñanzas por YouTube y usted dice, pero es que yo ya no tengo por qué celebrarlo, nosotros anteriormente, en videos anteriores, hemos dado la explicación del por qué nosotros celebramos estas santas convocaciones y no puedo explicarlo ahorita porque entonces el tiempo se nos va en ello, ¿listo? Entonces, Levítico 23, 27 al 32, mire lo que dice. Está hablando el eterno Dios. A los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiaciones. Entendemos que este mes es de acuerdo al calendario bíblico, no de acuerdo al calendario civil gregoriano del Papa Gregorio XII o XIII, ya no recuerdo exactamente. Dice, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiaciones. La palabra allí es Yom HaKippurim en hebreo. Día, Yom HaKippurim de expiaciones. Y continúa diciendo, tendrán santa convocación. Pregunta, ¿esto es una santa convocación, sí o no? Sí es una santa convocación. Otra pregunta, ¿quién lo ordenó? ¿Algún judío? No, lo ordenó el eterno Dios, una santa convocación que como hemos visto es un ensayo. La palabra convocación es la palabra hebrea mikra, que entre muchas cosas quiere decir ensayo. Yo creo que eso ya lo entendemos nosotros. Y dice, y afligirán sus almas. ¿Una fiesta para afligir las almas? Una fiesta que tiene que ver con la aflicción del alma, una santa convocación. El Señor me dice que tengo que hacer o que va a haber una santa convocación en la cual yo tenga que afligir mi alma. Pues sí, acá lo dice la Biblia y ahorita lo vamos a entender. Y dice, y ofrecerán ofrenda encendida. ¿Para quién? Para Yahweh. Entonces, amada congregación, de acuerdo a este versículo, ¿cuál es el propósito de este día de expiaciones? Ahí lo dice, ahí lo dice. Usted lo puede decir en su casa, ¿cuál es el propósito? Afligir el alma, afligirán vuestras almas o afligirán sus almas. Esto va a ser parte final del mensaje de esta noche, de tal manera que ahorita no lo voy a tocar. Y dice, ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh, y esa ofrenda encendida, ¿sabe quiénes somos? Somos nosotros, somos nosotros. Ahora, póngale cuidado. La palabra Kippur quiere decir expiación en singular, ¿ok? Expiación en singular. Kippurín, expiaciones. Pero algo que nosotros hemos venido aprendiendo desde meses atrás, desde el año pasado, es que es muy importante que cada palabra en hebreo, en el idioma hebreo, cada palabra tiene una raíz. Y que cuando nosotros vamos a la raíz de esa palabra, nos damos cuenta del significado tan profundo que tiene y podremos de esta forma entender el contexto bíblico. ¿Cuál fue el sentido por el cual el eterno Dios habló y dijo, escriban y hablen? Entonces vamos a ir a la raíz hebrea de esta palabra Kippur, porque cuando entendamos el significado de esta palabra, de esta raíz hebrea, vamos a entender el objeto, el propósito de esta celebración. La raíz hebrea de la palabra Kippur es la palabra kafar. Es la palabra que, dígalo usted en su casa si quiere, con eso lo va recordando. Y es que esta palabra sí que la vamos a repetir esta noche. Es la palabra kafar, con K de kiosco, kafar. Y esa palabra kafar es una palabra preciosa. Y entre otras cosas, esta palabra kafar tiene que ver, ¿saben con qué? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, con cubrir, con cubrir. Tiene que ver, por supuesto, con expiar, que es lo que estamos viendo. ¿Saben también con qué más tiene que ver esta palabra kafar? Con condonar. ¿Algunos de ustedes les han condonado alguna deuda? ¿Una deuda elevada? Pues tiene que ver con condonar. Dígame una cosa. ¿Cuántos de ustedes se han enojado porque les han condonado una deuda? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que absolutamente ninguna persona. Por eso este es el día de celebración, porque el eterno Dios ha
Cafar, ha cubierto, ha condonado nuestras deudas. También el significado de cafar es aplacar, aplacar. ¿Se ha visto usted cuando una persona se enoja y usted en lugar, bueno, eso sí depende de cada quien, ¿no? En lugar de echarle más leña al fuego, usted trata más bien como de, ¿qué? Aplacar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se aplaca, ¿listo? Sí, vamos a ver qué es lo que se aplaca. También tiene que ver con cancelar, cancelar. Todos estos términos son a favor nuestro. Y si son a favor nuestro, es una gran bendición. Por eso el Señor nos convoca en esta noche. También tiene que ver con anular. Imagínese, póngale cuidado, imagínese algo. Voy a hacer algo acá. Tengo acá una pequeña libreta de apuntes. Imagínese algo, imagínese que esto es una letra de cambio, en contra suya. Una letra de cambio por 100.000 millones de pesos, por 100.000 millones de pesos, que se hace exigible y pagadera ya mismo se hace exigible. Bueno, acá está en blanco, pero haga su merced y cuenta que es de 100.000 millones de pesos. Ya ni me acuerdo cuál fue la suma que dije, la cifra que dije ahorita, 100.000 millones de pesos. Resulta que está así, exigible para ya mismo, es una obligación clara, expresa y exigible, dicen los abogados. Y entonces de repente el deudor toma esa letra de cambio y en su cara le hace esto, ¿sabe qué? Mire, le hace esto y le dice, ya no tienes que pagar esa deuda, tranquilo, ya no tienes que pagar. Eso es cafar, una deuda que nosotros no estábamos en condiciones de pagar, pero que nos es perdonada. Y esto, mis amados hermanos, mi amada congregación, tiene que ver con el día de las expiaciones. También es anular, es apaciguar, es purificar, pero también esta palabra kafar tiene una connotación preciosa que es la palabra reconciliar. Y eso es justamente lo que hace el eterno Dios en un día como hoy. Y por eso ese es el llamado de la celebración de hoy, que nosotros nos reconciliemos con el eterno Dios. Amén. El versículo 28, si no estoy mal, sigue diciendo lo siguiente. Ojo, ningún trabajo harán en este día. Recuerde usted que el día comienza a la caída del sol, es decir, a las 6 de la tarde del día de hoy y culmina a las 6 de la tarde del día de mañana, porque recuerde usted que estas celebraciones son con base en el calendario bíblico establecido por el eterno Dios. Entonces, ningún trabajo harán en este día porque es día de expiaciones, es decir, es día de todo lo que nosotros dijimos anteriormente, de cubrir, de condonar, de aplacar, de cancelar, de anular, de apaciguar, de purificar, de reconciliar. Es como que le van a dar un regalo tremendo a usted y le dicen, lo tenemos que ver en tal día, tal hora, y usted antes se pone bravo y dice, yo que voy a ir por allá. Mucha gente le hace eso al eterno Dios. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta. Entonces, porque es día de expiaciones, para reconciliarnos delante de Yahweh su Dios, para reconciliarnos. Acá el versículo 29 dice, porque toda alma, la palabra que está allí como persona es la palabra nefesh, que es alma, porque toda alma, ojo a esto, que no se afligiere. Y eso de aflicción no es que usted venga y se agarre a golpes y me estoy afligiendo, no. Esto de aflicción tiene que ver con menguar, creo que la palabra Haná ahorita lo vamos a ver, y tiene que ver con menguar, tiene que ver con mengar, con menguar a usted mismo, con negarse a usted mismo, ¿listo? Toda alma que no se afligiere en este día, es decir, que no mengue, que no se niegue a sí mismo, que no doblegue ese orgullo, en este mismo día, dice la Biblia, será cortada de su pueblo. ¿Sí ve cómo es de drástico el Señor? Y en el versículo 30 continúa y dice, y toda alma que hiciere, y esto es importante, pero póngale cuidado, y toda alma que hiciere trabajo alguno en este día, yo eliminaré la tal persona de entre su pueblo. Ahora, es importante algo, es importante. Yo sé que muchos dirán, pero yo nunca lo hice y mire, acá estoy vivo, acá todavía estoy vivo y acá tengo plata y tengo trabajo y tengo salud y no me ha pegado el virus y mire, acá estoy bien y eso que nunca celebré eso. Tranquilos, no se afanen. Quienes así piensan, no se afanen, porque vendrá un día en donde esto sucederá, porque el Yom Kippurim
El Yom Kippurín se trata de que yo me humillo, de que yo me doblego, de que yo sano, de que el Señor me reconcilia con el Padre, porque en un día como hoy, dice la palabra que lo vamos a ver en la semana de tabernáculos, vendrá el Mesías, regresará a juzgar a las naciones con vara de hierro, y allí se puede cumplir a la perfección esta palabra. Luego es bastante importante que nosotros seamos obedientes. Amén. El versículo 31 dice, ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Y la palabra perpetuo habíamos visto hace mucho tiempo que es la palabra olam, que significa eterno. Ahora el versículo 32 dice, día de Shabbat, día de reposo será a ustedes. ¿Listo? Y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Ahora, ¿de qué se trata esto? De que tengamos una cesación, como lo hablábamos el sábado, hacer una introspección para saber qué cosas hay dentro mío. Ahora yo entiendo y el Señor también lo sabe, estamos en una jornada laboral. De lo que se trata no es que usted mañana mismo pase su carta de renuncia y diga, ay no, porque hoy guardo Shabbat, de eso no se trata. De lo que se trata es de la disposición que hay en su corazón para que así sea en su universidad, en su colegio o en su sitio de trabajo, usted pueda apartar este tiempo para humillarse delante de la presencia del Señor, y mientras usted está trabajando en su corazón, usted pueda darle la gloria a Dios, y mientras usted está desarrollando sus actividades normales, porque mañana es un día entre semana, usted puede decir, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, hoy es un día especial, hoy estoy aquí laborando porque tú sabes qué es lo que necesito hacer en este momento, pero yo te ruego que tú me ayudes, yo te ruego que tú me puedas, Señor, sanar el alma, sanar mi corazón. Ahora, que si yo lo puedo hacer y no lo hago, ese sí es un problema bastante serio. Mire lo que dice Levítico 16:29. Todo esto son evidencias bíblicas y quiero hacerlo porque muchas personas dicen, ¿y eso en qué parte de la Biblia está? Pues estamos mirando en qué parte de la Biblia está. Aunque no a muchas personas les gusta la evidencia bíblica, pero nosotros acá en este ministerio y en esta congregación estamos habituados a que siempre la evidencia bíblica va en primer lugar. ¿Listo? Mire lo que dice. Otra parte especial de lo que tiene que ver con la jornada, con esta jornada del Yom Kippurín es esto. Levítico 16:29. Levítico 16:29. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros. De entrada, para los que dicen, no señor, eso es solo para judíos, eso es solo para israelitas, no, pues qué pena, pero otra vez yo tengo que decir, pues es la palabra de él contra la palabra de Dios, y yo creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para hacerle más caso a Dios que para hacerle más caso a la opinión de las personas, porque acá lo dice, este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El 10 del mes séptimo deberán que ayunar. Entonces alguien dirá, ¿cómo así que a mí me invitan a una fiesta a ayunar? Es bastante extraño, ¿no? Pero aquí la palabra del eterno Dios lo dice. Es un día para ayunar. Ahora, ¿a alguien le parece muy judaico ayunar? Yo diría que no. De hecho, la palabra es clara al decirnos cómo es que nosotros debemos ayunar. Mira esta fiesta, mira esta santa convocación de humillar el alma, de afligirnos. Y ahora mire la cereza en el pastel, también hay que ayunar. No, pues gracias, Señor. Pero sí es que la Biblia lo dice. Es un día para ayunar y reitera al Señor, y no podrán realizar ningún trabajo. Es decir, ¿por qué razón? Porque de lo que se trata es de estar en un tiempo de humillación delante del Señor, en un tiempo de postración, en donde usted se arrodilla y en donde usted clama al Señor, no solo por usted, sino por su familia, como lo hacíamos hace 30 años en las iglesias, que yo me acuerdo que eran esas jornadas en donde nadie se despegaba del suelo. Yo no sé qué pasó, ahora ya es diferente, ¿no? Ahora como que todo está en live, ahora como que, bueno, el Señor sabrá, pero ese no es el tema. Ese día se hará expiación. Kafar, ¿se acuerdan acuérdese de la palabra kafar? Se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. ¿Se acuerda lo que nosotros vimos que significaba la palabra kafar? Pues es eso.
Este día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Insiste el Señor. Y me recordaba Paulita en estos días, acuérdese que cuando se repiten dos cosas en la palabra es porque se da por sentado que es un hecho. Y mire que acá el Señor lo está reiterando. ¿Sí o no, Paula, que usted me dijo eso? Ese día será para ustedes día de reposo, es decir, cesación, Shabbat y de ayuno. Es un estatuto hasta que Jesús venga por primera vez. No, es un estatuto perpetuo, dice la Biblia. Es un estatuto que, dígalo si usted quiere en su casa, perpetuo, no temporal, por Dios, no momentáneo. No dice es un estatuto hasta cierta edad y ya después no. Dice que es estatuto perpetuo. Fíjese la responsabilidad que tiene que tener un predicador para no coger ideas ajenas y contradecir los escritos bíblicos, lo que realmente la Biblia dice. Ahora, ¿cómo inicia todo? ¿Desde dónde inicia esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que vimos entonces es el mandamiento. Y ahora lo que vamos a ver es por qué razón sucedió esto. Y yo le invito a que usted se vaya al principio, a Génesis, que en hebreo es Bereshit. Váyase a Génesis, tranquilo, ahorita le digo qué capítulo. Y que usted, mientras busca Génesis, aunque realmente es que no vamos a leer como pasajes de Génesis, pero bueno, váyase a Génesis si quiere. Inmediatamente usted concentre su atención en el momento en donde Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. ¿Ya lo hizo? ¿Ya se acordó de ese evento? Ahora le voy a pedir otro favor y es que se acuerde del mandato, de la ordenanza que el eterno Dios les dio. ¿Se acuerda de esa ordenanza? El Señor les dice, miren usted, todo esto que está acá es suyo. Ustedes pueden comer de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan que ese fue el mandamiento? Porque de cierto, si ustedes llegan a comer de ese árbol, de cierto que morirán. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se dejaron seducir, tuvieron esa codicia porque tenían todo menos lo que ellos querían y resultaron comiéndolo. Dice la escritura que apenas lo comen pasa algo y es que ellos se miraron el uno al otro y oiga, usted está desnudo y usted también está desnuda. Apenas quebrantaron el mandamiento, se dieron cuenta que estaban desnudos. Apenas quebrantaron el mandamiento, se dieron cuenta que estaban vulnerables, entre otras cosas, porque cuando yo ando por la vida quebrantando los mandamientos de Dios, espiritualmente estoy desnuda, espiritualmente estoy vulnerable. Y ellos se dieron cuenta entonces que estaban desnudos, apenas lo comen y sienten el impulso de hacer ¿qué? Cuando una persona está desnuda, siente el impulso de ¿qué? De taparse, ¿cierto? Acuérdense cuando nosotros hablamos en estos sábados anteriores de lo que tenía que ver con el cinto. Cuando usted va caminando por la calle y de pronto se le afloja un poquito el pantalón, ¿cuál es el primer impulso? Usted sigue, ¿cierto? Porque no le interesa que lo vean, ¿verdad? No, usted inmediatamente, de la manera más disimulada y diplomática, usted trata de abrocharse bien el cinturón, de hacer alguna maniobra para que su desnudez no quede expuesta. Y entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando se sintieron desnudos? Sintieron esa necesidad de cafar. ¿Se acuerdan qué es cafar? Cubrirse, sintieron la necesidad de cubrirse. ¿Y qué fue lo primero que encontraron? Hojas de higuera y dijeron, uy, esto es supremamente resistente, yo creo que esto aguanta. Hicieron hojas de higuera y se pusieron delantales y probablemente dijeron, bueno, ya quedamos cafar, ya quedamos cubiertos. Inmediatamente escuchan que el Señor se está paseando en el huerto y el eterno Dios pregunta, oigan, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Y la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor en ese momento no en ese momento se da cuenta porque él ya sabía, pero sí los confronta con el pecado y les hace esa pregunta, ustedes desobedecieron, ustedes comieron de ese árbol, de lo que yo les dije que no comieran. Y allí en ese momento viene lo que tiene que ver con la maldición por cuenta de esa desobediencia. En ese momento, escúcheme algo, queda absolutamente averiada, dañada, fracturada la relación del eterno Dios con el hombre por cuenta del ser humano. Y resulta que cuando algo se descompone, se requiere de un experto que restaure, ¿cierto? Usted no va
Si usted tiene algo de mucho valor y se le descompone, usted no va por allá a una tienda de la esquina que se lo arreglen, sino que usted busca un experto para que lo pueda arreglar. Y entonces a partir de ese momento, el Señor comienza a dar sombras, señales, inicios de lo que iba a suceder y de ese experto que iría a mandar para restaurar la relación que Adán y Eva quebrantaron. Y fíjese lo que dice algo, fíjese lo que dice el versículo, fíjese lo que dice algo, escúcheme. Génesis 3:21, lo que quise decir fue, fíjese lo que dice Génesis 3:21. Génesis 3:21, mire lo que el Señor comienza a hacer. Génesis 3:21, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió, los vistió. Este vistió es un sinónimo de cafar. ¿Qué hizo el eterno Dios cuando vio que la vergüenza de ellos había quedado expuesta? Los cubrió, porque esa es la misericordia del eterno Dios con nosotros, no dejarnos expuestos, aunque nosotros muchas veces desobedezcamos. Esa es la misericordia del eterno Dios. ¿Y cómo los cubrió? Dice la Biblia, con pieles. ¿Y qué se necesitó para sacar esas pieles? ¿Qué se necesitó? El sacrificio de un animal. Entonces, mire lo que nos viene enseñando el eterno Dios. Este sacrificio animal nos enseña que es el primer sacrificio que el eterno Dios demanda para que nuestros pecados sean cubiertos, y nos está diciendo entonces que se necesitaba derramar la sangre de ese animal para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y yo no sé si sobre decirlo, pero este animal, ¿a quién representa? Este primer animal que fue sacrificado, ¿a quién representa? Representa al Mesías, representa a Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Desde acá el Señor nos va mostrando que será necesario el sacrificio de sangre para cafar mis pecados, para cubrir mis pecados. Más adelante es cuando usted se sitúa en el capítulo 6 de Génesis, usted se va a dar cuenta que la maldad del hombre era tan grande sobre la tierra que el Señor toma una decisión y dice: mi espíritu no va a contender por siempre con ellos, voy a enviar un juicio y voy a destruir la tierra. Pero solamente hubo un hombre que halló gracia delante del eterno Dios, y ese hombre fue Noé. Y usted se acuerda cuál fue la instrucción. Vamos a revisarla en el versículo 14, porque esto tiene que ver con el Yom Kippurín. Tal vez usted dice: no, pero yo me imaginaba otra cosa. Es que tenemos que ir a las bases. Si no vamos a las bases, no vamos a poder entender lo que viene a continuación, los eventos futuros. Por supuesto, hoy no vamos a hablar específicamente de los eventos futuros. Ese tema está reservado para la semana de tabernáculos. De tal manera que en Génesis capítulo 6 versículo 14, mire lo que dice el Señor: hazte un arca, póngale cuidado a esto, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y esa palabrita que es tan extraña, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Si está usted en el versículo 14, si se encuentra usted ya aterrizado en el versículo 14, la palabra calafatear, ¿saben qué palabra es? La que tradujeron como calafatear. La palabra que está allí como calafatear es la palabra hebrea kafar. Si ven de dónde viene todo, cafar, es decir, cubran el arca, que no hubiese el más mínimo espacio entre la madera para que se entrara el agua y para que Noé y su casa murieran ahogados por el juicio del eterno Dios sobre esos pobladores de la tierra. Es decir, ellos serían preservados en el día del juicio por cuanto iban a calafatear, a cafar con brea. Y estaba yo mirando de dónde sacaban la brea en aquella época, y me encontré con una cosa que realmente me sorprendió, porque yo pensaba que la brea la sacaban de otro lado. Usted excusará mi ignorancia y no le voy a decir de dónde, porque yo sé que más de uno de pronto se va a reír, así que me voy a reservar el secreto de Estado. Fíjese de dónde sacaban la brea en ese entonces, en las épocas bíblicas. ¿Usted sabía que la brea la sacaban muchas veces de la madera? Usted se ha visto, usted coge un árbol, póngale que yo, por ejemplo, a este ejemplo, mire, usted le quita ¿cómo se llama? Una cortecita, un pedazo de corteza a un árbol, ¿y qué va a salir? Va a salir un líquido como pegajoso. ¿Sí ha visto usted? Creo que de ahí sacan incluso hasta el pegante, el caucho.
sacan muchas cosas. Pues resulta que esa brea es una sustancia que salía cuando cortaban algunos árboles de esa época y eran expuestos a temperaturas, obviamente que no se fueran a incendiar, pero sí a temperaturas altas en la medida en la que se mezclaban también con otros elementos, entre ellos el aceite. Entonces lo que sacaban era esa cosita pegajosa. ¿Cómo se llama eso? No, es una cosa pegajosa, y entonces la mezclaban con otros elementos, reitero, entre ellos el aceite, y la ponían a destilar a fuego de tal forma que se producía una sustancia o de color negro o de color rojo súper oscuro, y esa sustancia derivada de la madera y de ese proceso en donde se ponía con más elementos a alta temperatura, ese proceso era el que se empleaba para cafar con brea las embarcaciones de aquel entonces. Ahora, esa brea, amada congregación, esa brea representa la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, pasado por el fuego del madero, expuesto al juicio en el madero, porque de allí se sacaba esa brea, sacada esa brea del fuego, de esa madera a temperaturas elevadas, mezclada con otros elementos, y representa la sangre de Yeshua, la cual hace cafar en mi vida, la cual me lava para que mis pecados sean cafar, sean cubiertos, de tal manera que así como la brea evitó que el juicio de Dios entrara al arca y Noé y su familia perecieran, cuando mi vida está cafar con la sangre del cordero, eso evitará que el juicio del eterno Dios entre a mi vida y yo sea condenada y perezca eternamente y para siempre. Amén. Por eso el llamado en esta celebración, amada congregación, es afligir mi alma, es humillarme delante de la presencia del Señor. Ahora, el arca tenía solamente una puerta, acuérdese de eso. Y el Señor dijo, yo soy la puerta. Esa arca está representando entonces a Yeshua, nuestro Mesías. Pero ahora nosotros ya no usamos esa brea. Mire lo que dice Levítico 17, por favor. Levítico 17, 10, 11. Levítico 17, 10, 11. Reitero, es necesario hablar esto, porque a veces la gente dice, pero ¿y de dónde sacan tantas cosas? Pues de la Biblia. Si no fuera de la Biblia, entonces no tendría sentido, sería un apague y vámonos, porque sería invención totalmente humana. Eso de que fue que Dios me lo reveló, no, eso está en la Biblia. Obviamente Él va quitando velos y va revelando con el único fin que yo obedezca su palabra y sus mandamientos. Levítico 17, 11. Vamos a leer desde el 11, solamente el 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿En dónde? En la sangre está. Y yo se las he dado para hacer kafar, para hacer expiación sobre el altar, sobre sus almas. Y la misma sangre hará kafar, hará expiación del alma, de la persona. Y de eso se trata entonces Yom Kippurín. Recuerde esto, una víctima inocente muriendo por un culpable. ¿Qué fue lo primero que hizo entonces el eterno Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Mató a quién? A un inocente. Mató, eso sonó feo. Sacrificó a un inocente para cubrir los pecados de los primeros hombres. Y de eso se trata, de que una víctima inocente como Yeshua muera por mí, porque yo era la que debía sufrir las consecuencias de ese pecado. Y de eso se trata esta santa celebración, de eso se trata esa santa convocación. Ahora viene la tercera parte de lo que vamos a hablar en esta noche, y esa tercera parte, que es el procedimiento para el día del Yom Kippurín, usted lo encuentra reseñado y debidamente establecido en Levítico capítulo 9 y Levítico capítulo 16. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación, si usted me lo permite? Voy a hacer un pequeño recuento. Realmente los capítulos son extensos y hay muchísimo tema que explicar. Pero quiero únicamente hacer una pequeña síntesis de lo que tiene que ver entonces
con lo que tiene que ver con el día de las expiaciones. ¿Listo? Usted, si quiere, vaya yendo a Levítico capítulo 9, por favor. Levítico capítulo 9, fíjese que este Levítico capítulo 9 solamente vamos a leer 3 versículos y los vamos a explicar, ¿ok? Ahora bien, mientras usted va a Levítico capítulo 9, entonces necesitamos entender algo importante. Esta fiesta de Yom Kippurim, como lo hablábamos mientras estábamos en el tiempo de la alabanza, de las 7 fiestas bíblicas es la más solemne. La más solemne. Ojo que no estoy diciendo la más importante porque todas son importantes, pero sí es la más solemne. Es más, requería de un esfuerzo grandísimo para la preparación de esta fiesta. Incluso el sumo sacerdote tenía que lavarse totalmente porque tenía que presentarse purificado delante de la presencia del Señor, porque recuerde que en esa oportunidad, una vez al año, que era justamente Yom Kippurín, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no se podía presentar al lugar santísimo delante de la presencia del eterno Dios de cualquier manera, como a veces nosotros creemos que vamos a veces al eterno Dios de cualquier manera. No, tenía que purificarse con agua limpia. Y recuerde usted que de acuerdo al Mesías, la palabra que él nos ha hablado es la que nos limpia, es la que nos purifica. ¿Listo? Ahora, es importante también algo, y es que únicamente en esta celebración el sumo sacerdote entraba con túnicas blancas de lino fino, con túnicas blancas, porque el resto de los días y en el resto de celebraciones ellos usaban vestiduras totalmente diferentes. Ahora, ¿a qué hace referencia esas túnicas blancas? En primer lugar, a la pureza absoluta como requisito para entrar delante de la presencia del Señor. Y en segundo lugar, y estoy resumiendo al máximo para poder terminar el tema, y en segundo lugar, también esas túnicas blancas representan o simbolizan la justicia perfecta del Mesías, que es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él es justo. ¿Y por qué es justo? Porque Él obedeció a la ley de Dios y a los mandamientos, dándonos el ejemplo a nosotros de obediencia. Es justo porque en Él no se halló pecado. Y recuerde usted el concepto técnico bíblico de pecado. El pecado es violación de la ley, lo dice el apóstol Juan, ¿se acuerda usted? Entonces, ¿qué representan estas vestiduras blancas? Representan pureza y representan justicia, ¿listo? Y el sumo sacerdote entonces tenía que hacer expiación por los pecados de él, por los pecados de su familia y por los pecados del pueblo, pero tenía que ingresar al lugar santísimo con un tazón lleno de la sangre del animal que había sido sacrificado justamente para esos efectos, y también con un incensario tenía que entrar al lugar santísimo, de tal manera que mientras el sumo sacerdote iba ingresando al lugar santísimo, se iba perdiendo de la vista del pueblo. Se iba perdiendo de la vista del pueblo. Es decir, el pueblo lo veía hasta cierto momento, pero después ya dejaba de verlo, desaparecía totalmente de la vista de los ojos del pueblo, va desapareciendo, y había una expectación grande, el pueblo estaba esperando que el sumo sacerdote regresara. Ahora, por favor, váyase usted al versículo 22. Después de una serie de sacrificios y de ofrendas que presenta el sumo sacerdote, sucede esto. Levíticos 9:22. Es que es importante que nosotros lo aprendamos. Mire, de pronto alguien dice, es que hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta Levítico porque es que Levítico solo habla de sacrificios, pero cuando nosotros entendemos la conexión de esto con Yeshua, nosotros nos damos cuenta de la importancia tan grande que es que nosotros entendamos lo que nos está ordenando el eterno Dios. Mire lo que dice el versículo 22. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, es decir, después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió.
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y bendicen al pueblo y dice la Biblia que la gloria de Yahweh se aparece a todo el pueblo. Y fíjese este versículo 24. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto, las grosuras, con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, mire la algarabía que hicieron, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron. ¿Qué hicieron? Se postraron sobre su rostro. Algo tuvo que desencadenar esta última actuación del pueblo. Algo tuvo que pasar para que el pueblo reaccionara de esa forma. Y lo entendemos de la siguiente manera. Lo entendemos así. Holocausto ya sabemos todos que es una ofrenda incinerada, totalmente devorada por el fuego, ¿cierto? ¿Y por qué se presenta ese holocausto? Por el sacrificio, por la causa de los pecados del pueblo. Es decir, nunca pierda de su mente esto. Una víctima inocente que muere por un culpable, ¿ok? Y el fuego ¿a qué hace referencia? El fuego hace referencia no al Espíritu Santo en este caso. El fuego hace referencia al juicio de Dios. El fuego hace referencia a la ira de Dios. Ese fuego realmente sobre quién debía caer. Es decir, míreme acá un segundo. Acá está la víctima inocente y acá está el pueblo pecador. El fuego del Señor sobre quién debía caer. ¿Sobre la víctima inocente o sobre el pueblo pecador? ¿Sobre quién debía caer ese fuego? Ese fuego debía caer sobre el pueblo pecador, no sobre la víctima inocente. Por eso el pueblo reacciona de esa forma. Mire, habían dos cosas que mantenían expectantes al pueblo en ese momento. Primero, que el sumo sacerdote regresara, mucho que no se muriera, que regresara a ellos. Y segundo, que el fuego cayera sobre el animal, porque si ellos no veían que el fuego consumía ese animal, ¿saben qué significaba? Que ese fuego de la ira de Dios, si no caía sobre el animal, caía sobre ellos. Y alguien me puede decir a mí exagerada, pero si usted revisa el capítulo 16 de Levítico, usted se va a dar cuenta que los hijos de Aarón sufrieron ese fuego por presentarse de cualquier forma delante del eterno Dios. Así que yo no estoy exagerando. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 6:23, para aquellos que de pronto ya están anhelando versículos del Nuevo Testamento, Romanos 6:23, mire lo que dice, porque la paga del pecado, que es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Yeshua Mesías, Señor nuestro. Ese es el regalo, de tal manera que ¿qué celebramos hoy? Celebramos que Yeshua es la víctima inocente que recibió el fuego de Dios. Él recibió la ira de Dios en ese madero por nosotros. Entendamos que ese juicio y ese castigo debió haber recaído sobre nosotros. Nosotros debimos haber sido enjuiciados, pero él es la víctima inocente que recibió el fuego, que recibió la ira de Dios por los pecados del pueblo. Y así como en el día de Yom Kippurim, el pueblo estaba expectante al regreso del sumo sacerdote, hoy en día el llamado es a que nosotros como pueblo de Dios estemos expectantes al regreso de ese sumo sacerdote, que regresará sí, efectivamente, pero ya no como sumo sacerdote, ya no como el siervo sufriente, ahora regresará como el juez justo, a dar justamente esa retribución a cada uno y a establecer ese día, el juicio de Dios, el día grande y temible, en donde el fuego ya no va a recaer sobre él porque ya lo recibió. Ahora ese fuego y esa ira va a caer, ¿sabe sobre quiénes? Sobre las naciones de la tierra. Y esto realmente es un llamado para que nosotros amemos más estas celebraciones. Justo por eso el Señor nos pide que en Yom Kippurim nosotros aflijamos nuestra alma, nosotros ayunemos, nosotros volvamos nuestro corazón al eterno Dios. Pero paradójicamente yo encuentro algo, a la gente le aburre una predicación de 40 minutos, le aburre una predicación de 40 minutos, pero imagínese, era
Era todo un día de Yom Kippurín. Usted se imagina el Señor aburrido 40 minutos en la cruz del Calvario. El Señor no lo hizo. El Señor recibió ese fuego, esa ira por nosotros. Romanos 4, 7, 8 dice la palabra: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, son kafar. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y sabe por qué es bienaventurado? Porque será rescatado del juicio de Dios, de la ira venidera. Por eso el Señor dice bienaventurados. Ahora, para que nosotros seamos rescatados, para que esa sangre kafar, para que esa sangre nos cubra, Yeshua tiene que ser nuestro Señor. Y yo sé que muchos dicen, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. La mejor forma en la cual realmente yo confirmo que Él es mi Señor es ¿cuál? Haciendo lo que Él dijo. El Mesías dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Y qué fue lo que tú dijiste? En Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese es el señorío, para que esa sangre realmente cubra mi vida. Yo también tengo que poner de mi parte. Y poner de mi parte es guardar los mandamientos del eterno Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago, yo estaba por acá en una lucha, yo ser, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? La pregunta que yo le hago a usted en esta noche es, ¿quién es el que cubre mis pecados? El Mesías, con su sangre, porque el sumo sacerdote era el que iba y presentaba la sangre en el lugar santísimo, sobre el expiatorio, sobre la tapa del arca. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo se hace esto efectivo? Cuando obedezco sus mandamientos. Estoy acá, pero voy a decirlo, voy acá a hacer un paréntesis y voy a ser lo más honesta posible con usted. De pronto también para que cobremos un poquito de energía en esta noche. Voy a ser muy honesta y probablemente lo que diga vaya a enojar a más de una persona. Yo espero que usted que está por Zoom no, pero de pronto alguien que vea de pronto el video por YouTube y diga, pero Jimena, ¿por qué dijo eso? Un like menos. Bueno, no importa. Uno no negocia la verdad bíblica por un like o por una suscripción a un canal, aunque yo espero que muchos se suscriban y gloria a Dios por ustedes. Pero quiere que le diga algo, quiere que le diga algo. Muchas veces los creyentes se quejan de la población católica, se quejan y dicen, miren, mire el estilo de vida que lleva. Póngale cuidado, usted lo ha escuchado. Mire el estilo de vida que lleva y piensa que con echarse la bendición ya le va a ir bien. Y fíjese, mire los creyentes en Jesús lo que dicen muchas veces. Están quebrantando los mandamientos, muy probablemente siéndole infieles a sus esposas, muy probablemente tomándose sus tragos con sus amigos y viviendo una vida como el mundo la vive, sin mayor diferencia. Pero cuando están en un problema, lo primero que dicen es, ¡ay, sangre de Cristo, cúbreme! La pregunta es, ¿y si nos ponemos la mano en el corazón, las cosas funcionan de esa forma? ¿Yo le tengo que clamar a la sangre de Cristo realmente? ¿O le tengo que dar gracias al Padre porque envió a su Hijo como Cordero de Dios cuya sangre me lava y me limpia de todo pecado? Porque si existe un solo versículo en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, en donde diga que yo le tengo que hablar y clamar a la sangre, yo le pido por favor que usted ya mismo me chatee y me lo diga. De lo contrario, nosotros no podemos hacer cosas que no están en la Biblia. Más allá de un rezo, más allá de una oración a la sangre de Cristo, lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia del Señor. Ay, Jimena, pero atrevida, a mí me ha funcionado. Pues bueno, lo felicito, pero yo prefiero hacer las cosas en el orden bíblico, en el orden bíblico. Mira lo que dice Juan 10:10, y yo creo que con esto termino y me quedó muchísimo por decir, pero yo creo que con esto termino. Juan 10:11, Evangelio de Juan 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11.
Está hablando el Mesías y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí ven? ¿Qué hizo el Mesías por nosotros? ¿Qué hizo el Mesías? Dio su vida por nosotros en rescate. Esa sangre nos rescata y nos reconcilia. ¿Por qué la usamos como si fuera, excúsame, una patica de conejo? Así no funcionan las cosas. Lo que funciona aquí es el amor y la obediencia a su palabra. Versículo 12. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuántos así? ¿Cuántos ministros así también hay hoy en día que solo quieren la lana de las ovejas? Yo soy el buen pastor, dice el Señor en el versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta es, ¿conocemos al Mesías? ¿Conocemos al propósito del Yom Kippurim, que es el Mesías? Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por nosotros, por sus ovejas, para que ese fuego de la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino sobre él. Versículo 16, mira lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Este versículo me gusta mucho porque eso hace referencia a nosotros, los que veníamos de entre los gentiles, que no somos Israel de linaje, de consanguinidad, que veníamos de entre las naciones, pero que ya no somos gentiles, sino somos el Israel de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o sea, a nosotros. Usted fue traído por el Mesías y oirán mi voz. Usted está escuchando la voz del eterno Dios y habrá un rebaño. Nosotros somos ese rebaño y un pastor. Versículo 17, mire lo que dice la palabra. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es Yom Kippurim, que él, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero, el arca, puso su vida por nosotros para volverla a tomar. Aquí Satanás no se la robó, aquí el diablo no lo mató, aquí los judíos no lo mataron, ni los romanos, ni nadie. Él puso su vida para volverla a tomar. Y versículo 18, nadie me la quita, acá lo dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Llamada iglesia, de esto se trata entonces Yom Kippurim. De esto se trata, de humillarme delante de él, del que puso su vida para que yo no recibiera el castigo eterno. Todo esto es tipo del Mesías. Mis pecados fueron transferidos a él para que el juicio cayera sobre él, para que ese juicio viniera sobre él. Ahora sí entendemos nosotros la última parte. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Y cómo no se iban a postrar sobre sus rostros si garantizaban con ello que él por un año, iban a ser perdonados de sus pecados? Ahora, cuando usted lee la epístola a los hebreos, que a veces es un poquito difícil de entender, sobre todo por el error en las traducciones tan grande, usted se da cuenta que la mayoría de las cosas que están en la epístola de los hebreos habla del Yom Kippurim. Habla del Yom Kippurim, de tal manera que yo no puedo esperar entender hebreos sin entender el día de la expiación. Que el Señor nos ayude, que el eterno Dios nos ayude. Yo le invito por favor a que usted cierre sus ojos y vamos a hacer una oración delante del Señor. Padre amado, damos gracias, Señor, por este día de expiaciones, Dios de los cielos. Hoy inicia esta santa convocación. Hoy inicia, Señor, y esta es una fiesta especial, porque es una fiesta en donde tú nos llamas a humillarnos delante de tu presencia, a afligir nuestra alma, a afligir nuestro corazón a través también de
de este ayuno, que vamos a hacerlo, Señor, aquellas personas que tengamos la posibilidad, Señor, de cesar en el trabajo y en el estudio para hacerlo, Señor Dios de los cielos. Y vamos a estar ayunando y vamos a estar doblegando nuestra alma para que tú nos perdones, para que podamos perdonar a otros. Y sí, Señor, para que nos des el valor también de ir a donde la persona a la cual nosotros ofendimos y causamos daño, para que también nos perdone, porque de eso se trata Yom Kippurín, Padre. Damos gracias a ti por este día. Damos gracias, Señor. Yo doy gracias por las personas que están conectadas. No sé quiénes son, Señor, pero doy gracias por ellos. No sé si sean muchos, no sé si sean pocos, Señor, pero gracias por ese llamado a la obediencia, Señor. Gracias porque los que están conectados te aman, Señor, y la forma en la que te aman, Señor, es guardando tus mandamientos, Padre. Gracias por cada persona que pudo ver esta enseñanza también por YouTube, Dios de los cielos. Yo creo que tú estás enseñando tu palabra. Yo creo que en este tiempo tú estás tocando fuertemente tu shofar, Señor, para añadir, para llamar a ese Israel de Dios que está disperso en Tunja, en Boyacá, en Casanare, en Cundinamarca, en el Amazonas, Señor, que es de donde se congregan algunas veces, Señor. Padre, doy gracias a ti, Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. A partir de este momento despedimos a nuestros amigos de YouTube, no sin antes pedirles un favor, y es que si usted nos está congregando, nos puede escribir allí al número que aparece en el celular para poder de pronto, pues, que usted haga parte de este ministerio, si así lo siente en su corazón. Si no, no hay ningún problema. También si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, nos puede también escribir. Algunos de ustedes tienen mi número personal, me escriben o llaman. Y acá estamos con el mayor amor listos y dispuestos también para resolver las dudas. Recuerde que hoy es una celebración especial. Entregue este tiempo delante de la presencia del Señor. Realmente vale la pena hacerlo. Amén. El Señor les bendiga entonces. Si el mensaje fue de bendición, acuérdese de darle like y compartir. El Señor les bendiga a los de YouTube.